la palabra se encuentra en el libro de Ageo. Ageo capítulo 1, verso del 1 al 7. Le voy a pedir por favor que me acompañen. El libro de Ageo. El libro de Ageo es un libro muy pequeñito, así es que posiblemente le va a costar un poquito como encontrarlo, pero Ageo está después de Sofonías, está antes de Zacarías, ¿verdad? Recuerde que el Antiguo Testamento termina en Malaquías, antes está Zacarías y antes está Ageo, donde vamos a estar en esta mañana. Así es que el libro de Ageo, capítulo 1, verso 1. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así el verso 1 del capítulo 1 del libro de Ageo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, o sea, el pueblo dice, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Y dice el verso 4, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de... Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Como les decía, el libro de Ageo es un libro muy pequeño con tan solo 2 capítulos, pero encierra una enseñanza riquísima. Una enseñanza que para estos tiempos pues puede darnos y nos da mucha riqueza en enseñanza. Así es que vamos a sacar el provecho a estos 2 capítulos. Note que el libro de Ageo es un libro de exhortación y promesa. Exhorta al pueblo y le da una promesa. Así trabaja Dios. Qué lindo que es el Señor. El Señor siempre nos exhorta y nos dice que hacer esto, nos motiva a hacer las cosas y nos dice, si ustedes la hacen, esto será para ustedes. Hay una exhortación, pero viene también una promesa. Esa es la forma en que Dios trabaja. Así que cuando el Señor te exhorta, cuando el Señor te llama a hacer algo, no lo piense 2 veces, sino métete. ¿Por qué? Porque el Señor va con usted. Las promesas del Señor siempre te van acompañando. Entonces, el libro de Ageo es un libro de exhortación y promesa, un libro que nos llama a meditar hoy en día. Y eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Que hoy en día esta misma palabra nos habla y nos llama a meditar en lo que hasta ahora usted y yo hemos hecho en Dios y lo que podemos hacer en Él. Dios habló por medio del profeta y nos habla hoy a través de su palabra y seguirá hablando a las siguientes generaciones. Bien, el mensaje de esta mañana lleva como título La pandemia según el libro de Ageo. Ageo fue un profeta que estuvo en el tiempo, en el pueblo de Dios, en Judá. Una vez que, recordemos que el pueblo de Judá estuvo cautivo en Babilonia, una vez que el pueblo regresa de su cautiverio, regresan a Jerusalén, se encuentran con que todo estaba en ruinas. Sus muros estaban en el suelo, sus casas, todo estaba destruido y hasta el templo de Dios estaba en ruinas. Entonces, ellos vienen con un gran deseo de querer
levantar. Vienen con toda la intención de reconstruir el templo. Iniciaron con mucha gana, pero conforme fueron pasando los días, se fueron desanimando y no terminaron el templo. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Dice que ellos comenzaron a reconstruir el templo, pero con el pasar del tiempo se desanimaron. Además, tenían a unos pueblos vecinos, hermanos, que estaban ahí hostigándolos todo el tiempo, día a día, diciéndoles: ustedes no van a poder hacerlo, no lo van a lograr, es inútil lo que ustedes están haciendo. Y esas voces estaban ahí dándole y dándole y dándole. ¿Y qué pasó con el pueblo con tanta voz negativa? Ellos comenzaron a poner atención a aquellas voces negativas y su ánimo comenzó a decaer. Su ánimo comenzó a bajar, aflojaron. ¿Cuántos han escuchado esas voces negativas que de vez en cuando llegan a nuestra mente? Y usted las puede escuchar en la calle, en su trabajo. Desgraciadamente muchas veces también provienen hasta de la misma familia. Voces negativas que comienzan a decirnos: no vas a poder, no te vas a levantar, vas a volver a caer. Y cuando el pueblo comienza a ponerle atención a estas voces, amado hermano, su ánimo se viene abajo. Ahora, esas voces llegan a nuestros oídos, pero el problema está cuando usted y yo comenzamos a creer en esas voces que llegan. El problema surge cuando usted comienza a ponerle más atención a esas voces que a lo que Dios te ha dicho. Entonces, el pueblo de Dios comenzó a escuchar más aquellas voces que la voz de Dios y dejaron de hacer su voluntad. Entonces, cuando ellos comenzaron a poner atención a aquellas voces, ellos se desanimaron, mermaron su fuerza y abandonaron la construcción del templo. Y se dedicaron más a construir sus propias casas. Hicieron sus grandes casas con maderas finísimas. Amado hermano, que construir una casa de madera en ese entonces era señal de que había prosperidad. Y ellos comenzaron a hacer sus casas de madera, construyeron, se dedicaron más a sus trabajos que a Dios. Cualquier parecido con el tiempo de hoy. Entonces, construyeron sus casas y se olvidaron del templo. Y el Señor les hace esta exhortación. Ustedes dicen que no es el tiempo para construir, para reconstruir el templo, pero sí es el tiempo de que ustedes construyan sus casas de lujo. Entonces, ¿cómo está el asunto? No es el tiempo para Dios, pero sí es el tiempo para que ustedes, para las cosas de ustedes. Y el Señor los exhorta y les dice: mire lo que están pasando. O sea, era una advertencia que toda aquella situación por la que ellos estaban pasando era a raíz de que ellos habían abandonado lo que Dios les había pedido. Habían abandonado a Dios y habían puesto más atención a sus cosas. Y el Señor les dice: miren por lo que están pasando. Abran los ojos para que vean lo que está sucediendo con ustedes. Y les dice, como si fuera para que pudieran entender. Les dice: vea, ustedes siembran mucho, pero ¿qué pasa? Cosechan poco. Comen y no quedan satisfechos. Toman agua y siguen con sed. Trabajan y trabajan y no ven los frutos. Y cuando les llega el salario, es como si nada. No les alcanza. Pareciera que tuvieran los bolsillos rotos. Ustedes no se han puesto a analizar por qué les está pasando esto. Y ahí viene la exhortación del Señor. Ahí está la exhortación del Señor, llamándolos a ellos a que abran sus ojos.
¿Ha estado usted alguna vez en una situación como esta, amado hermano y amigo? ¿Le ha pasado a usted algo así? Que por más que usted trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, hermano, no ve la plata, no ve el dinero. Bueno, ahí se las dejo, el Señor nos habla. Ahora, el problema de esta gente no era la falta de dinero. ¿Por qué? Porque dicen que tenían sus casas bien construidas y de lujo. Y también dice que tenían sus salarios. Pero aparentemente no les importaba si Dios vivía en medio de ellos o no. Su actitud, la actitud de ese pueblo en ese momento revelaba sus prioridades. Y queda claro que las prioridades del pueblo en ese momento, cuando el profeta Ageo les hace esta exhortación, no era Dios. La prioridad de este pueblo no era Dios. La gente tenía sus prioridades alejadas de Dios. Tenían otro montón de cosas antes que Dios. Y Dios envía esta palabra por medio del profeta Ageo y les dice: abran sus ojos. Abran sus ojos. Miren lo que les está pasando. Hermano, en ese momento el templo representaba algo sumamente importante para el pueblo de Dios. Era un símbolo de la relación del pueblo con Dios. Eso significaba el templo. Y si el templo estaba en ruinas, entonces, por lo tanto, el estado espiritual de aquel pueblo estaba en ruinas. Su nivel espiritual, su relación con Dios estaba por el suelo, estaba en ruina, estaba destruida. Habían dejado de ver la mano de Dios en sus problemas, habían dejado de ver a Dios actuar en medio de las situaciones difíciles. Y analizando un poco, amado hermano, cuando estudiaba este libro de Ageo, el comportamiento del ser humano hoy en día, desgraciadamente, no andamos muy largo de esa misma situación. No es extraño lo que la palabra habló al pueblo de Judá hace cientos de años. No está muy largo de lo que hoy nos puede ayudar y la exhortación que nos puede hacer Dios a través de este pasaje. La prioridad de la gran mayoría del ser humano no es Dios. Y hay una preocupación mayor por cualquier otra cosa que por las cosas de Dios. Cualquier cosita que se interponga, usted lo toma y lo pone antes que Dios. Eso era lo que sucedía en ese momento y por lo que el Señor envía esta exhortación a su pueblo. A su pueblo por medio del profeta Ageo. Entonces, note cómo a través de la historia del pueblo de Dios siempre ha existido un templo físico. Era, como les decía, es el símbolo de la relación del hombre con Dios. Muchas veces era una carpa como la que construyó Moisés, un tabernáculo. Otros eran edificios bien construidos, edificios lujosos, como el construido por Salomón. Y en todos los casos, el templo representaba la relación del pueblo con Dios. Pero en este tiempo, para este tiempo, el templo actual no se encuentra en un edificio. El templo actual no se encuentra en una carpa o en un tabernáculo, sino que se encuentra en el corazón del creyente. Nuestros cuerpos son templo del Señor hasta el día en que Él regrese. Somos casa de Dios, somos el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Su cuerpo es casa de Dios. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios, capítulo 6.
Primera de Corintios, capítulo 6, 19. Dice así. Primera de Corintios 6, 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. No somos, no, este cuerpo no es de nosotros, este cuerpo fue comprado a un precio altísimo por nuestro Señor. Y ahora usted y yo somos cuerpo, somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Así que al igual que en aquel entonces el templo físico representaba la relación con Dios, hoy en día esa relación no está representada en un edificio, sino en lo que usted y yo hemos podido construir en nuestro interior. Es lo que usted y yo hayamos podido sembrar. Es el tiempo que usted y yo hayamos invertido en alimentar mi relación con Dios. Somos templo. Yo soy el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Basado en lo que usted haya podido construir en su intimidad con Dios. Somos el templo de Dios. Si aplicamos el llamado de Dios por medio del profeta Ageo en aquel momento, es el mismo llamado que el Señor nos hace hoy en día a nosotros. Es a que reconstruyamos, a que volvamos a levantar nuestros templos internos. Lo que Dios desea es acercarnos a Él de nuevo. Todo, si usted lee la palabra de principio a fin, Dios siempre ha querido y ha luchado por mantener esa relación con su pueblo, por mantener esa relación con usted tan cercana como le sea posible. Dios quiere acercarnos a Él de nuevo. Dios quiere acercarte a Él de nuevo. Y como lo hizo con Judá, cortando la bendición para que abrieran sus ojos, hoy en día lo que hace con nosotros en medio de toda esta situación, hermano. En medio de toda esta situación tan complicada en la cual estamos viviendo, para que igual nosotros abramos nuestros ojos y busquemos más de Él. Hermano, en medio de toda esta situación, Dios siempre va a sacar su enseñanza para usted y para mí. Yo siento que todo esto, toda esta situación del COVID-19 que tiene al mundo entero en jaque, es un llamado a fortalecer nuestra relación personal, a que reconstruyamos ese templo, este templo, a que fortalezcamos esos muros. Y con esto no quiero decir, ni quiero que me malentiendan, no quiero decir que fue Dios quien envió este asunto del virus, no. Siento que las cosas suceden por dos razones. Una, porque Dios las envía, como lo hizo con el pueblo de Judá. Cortó la bendición a su pueblo para que ellos abrieran sus ojos. Y la otra razón por la cual suceden las cosas es porque Dios las permite que sucedan. Algunas veces Dios permite que la humanidad sufra las consecuencias de su proceder. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo ante el llamado del profeta? ¿Qué sucede? Cuando el profeta lanza esta exhortación al pueblo, ¿qué hace el pueblo? 23 días duraron para que el pueblo reaccionara al llamado de Dios. Era muy raro que se tuviera esa reacción del pueblo tan rápida cuando un profeta lanzaba una exhortación a un pueblo. Nunca había sido tan rápido. Ahora,
Muchas veces hoy en día, ¿cómo nos cuesta reaccionar cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos una palabra de Dios, cuando escuchamos que el Señor nos está hablando, cuando escuchamos que el Señor nos está exhortando? ¿Cómo nos cuesta reaccionar? Aquí, en este momento, todo el pueblo atendió el llamado y obedeció la voz de Dios. ¿Y qué sucedió? Sucedió que cuando ellos se dieron cuenta que Dios era el que transmitía o el que envió esta exhortación por medio del profeta, cuando ellos se dieron cuenta que Dios era el que estaba detrás de todo esto, que realmente Él había sido, obedecieron a lo que el profeta les estaba diciendo. Hermano, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios y obedecemos? ¿Qué ha sucedido en su vida? Yo quiero que usted en este momento haga un poquito de reflexión. ¿Qué ha sucedido en esta vida, en su vida, cuando usted escucha la voz de Dios y la obedece? ¿Qué ha sucedido cuando usted y yo obedecemos la voz de Dios? Acompáñenme ahí mismo en el libro de Ageo, capítulo 2, verso 18. Ageo 2, 18. Ageo capítulo 2, verso 18. Escuche lo que sucede cuando el pueblo se dio cuenta que Dios les estaba hablando y obedecieron. El Señor, escuche lo que dice en el verso 18. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora, les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, con todo esto, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Eso es lo que sucede cuando usted y yo atendemos el llamado de Dios. Eso es lo que sucede cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios. Eso es lo que sucede cuando usted y yo atendemos su llamado y obedecemos su palabra. El Señor no tarda en enviar su bendición sobre su vida, sobre su familia, sobre su pueblo. Yo los bendeciré. Aunque no sea el tiempo de la fruta, aunque no sea el tiempo de recoger, aún ahí yo los voy a bendecir. Aunque la situación pareciera difícil, aunque la situación se torne un poco oscura, aún en medio de eso, yo los voy a bendecir. Denle un fuerte aplauso a la gracia y a la misericordia de Dios. Todos aceptaron el mensaje en su corazón cuando se dieron cuenta que las palabras del profeta provenían de Dios. Y ellos obedecieron y temieron a Dios porque sabían que Dios estaba presente en todo aquello. Amado hermano, el pueblo construyó los cimientos del templo e inmediatamente Dios los bendijo. Qué maravilloso es nuestro Señor. Qué grande es su misericordia. Qué grande es su amor para con su pueblo. Note la forma en cómo Dios actúa. Él no esperó a que el proyecto fuera terminado. Él no esperó a que el templo estuviera totalmente construido para bendecir a su pueblo, porque sabía que su pueblo necesitaba su bendición aún en el principio para poder tomar fuerzas, para poder levantarse, para poder levantar aquellos muros, para poder reconstruir. Hermano, lo que Dios necesita de cada uno de nosotros es que comencemos. Hermano, lo que Dios necesita es que usted comience y ponga el primer bloque y ponga la primer pala de arena para construir
ese muro, esos muros del templo espiritual, esa intimidad con Dios. Lo que Dios espera es que usted vuelva sus ojos a Él y usted le diga: hoy voy a comenzar y voy a restaurar y voy a levantar, voy a construir de nuevo estos muros. Y el Señor le bendecirá, el Señor estará con usted. Porque el Señor siempre estará listo para bendecirnos. Solo que usted y yo tenemos que decidir. Dios va a enviar su bendición aun cuando usted y yo demos nuestros primeros pasos. Dios espera que usted dé el primer paso hoy, porque Dios quiere bendecirlo. Y la pregunta hoy en esta mañana puede ser: ¿cómo están sus muros? ¿Cómo es su relación íntima con Dios? ¿Cómo es su relación interna con Dios? Hermano, y con toda esta situación de estar, de no poder salir de nuestras casas, yo me he puesto a analizar y he hablado con varios hermanos que lo que nos sostiene ahorita es lo que usted haya cosechado, lo que usted haya invertido, el tiempo que usted haya invertido en esa intimidad con Dios, en esa relación personal con Dios. Eso es lo que nos sostiene ahora. Es el tiempo, el momento en que usted invierta en Dios lo que hoy le sostiene. Hermano, y si al igual que el pueblo de Judá, al igual que el pueblo de Dios, usted hoy puede reconocer que su templo está en ruinas, este es el momento para levantarlo. Este es el momento para que usted tome la decisión de decir: Señor, voy a construir estos muros, voy a fortalecerme, voy a buscarte más, voy a relacionarme más contigo, voy a hacer un orden nuevo en mis prioridades y te pondré, Señor, a ti de primero. Eso es lo que Dios está esperando. Dios quiere acercarnos a Él. Dios quiere que usted se acerque a Él para bendecirlo, para ayudarlo. Hoy debemos entender, y podemos entender, aunque sea de una manera muy drástica, que no son las actividades en el templo lo que nos sostiene, sino es lo que sucede en cada uno de nuestros corazones, sino es lo que haya sucedido en nuestros corazones, porque ese es el templo de Dios. Ahora, darle la prioridad a Dios en todo lo que hagamos hará que la bendición de Dios venga sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu pueblo. Dios se deleita en todos aquellos que escuchan su voz, que se dan cuenta que esa voz viene de Él y le obedecen. A Dios le agrada estar cerca de todos aquellos que son obedientes a su palabra. Hermanos, tal vez una palabra muy dura en medio de esos tiempos, que lo que necesitamos posiblemente sea palabras de aliento, palabras de fortaleza, de seguir adelante, de motivación. Pero también debemos darnos cuenta muchas veces de sacar la enseñanza de las cosas que están sucediendo y atesorarlas y echar para nuestro saco, como decimos, echar para nuestro saco y poder aprender de su palabra, que día a día y hoy en día el Señor nos sigue hablando a través de su palabra.
Y que sea su Espíritu Santo hablándonos e inquietando nuestro corazón. Hermanos, lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él. Y yo siento que en medio de toda esta situación, todo esto va a provocar un mover maravilloso en el Señor. Hermano, estamos a punto de ver cosas grandes y maravillosas en Dios. ¿Por qué? Porque cuando el templo de Dios actual, cuando cada uno de nuestros cuerpos, cuando usted y yo en nuestro corazón realmente anhelamos y buscamos y nos metemos más en Dios, su búsqueda es una búsqueda incesante de Dios día y noche. Hermano, esto lo que provoca es que la presencia del Señor baje, descienda, que su Espíritu Santo se mueva, así como lo hizo en el Pentecostés, se mueva hoy en día nuevamente, que vuelva su Espíritu Santo a llenar nuestros corazones de nuevo. Y que podamos experimentar lo que pudo experimentar aquel pueblo. Lo que pudo experimentar el pueblo de Judá cuando fueron obedientes. Ellos vieron la mano de Dios en la construcción del templo. Usted y yo hoy veremos la mano del Señor en el tanto en que le busquemos. Vamos a ver cómo el Señor se va a glorificar en nuestras vidas y en las vidas de nuestra familia. Cuando usted y yo comencemos a darle y a poner a Dios en primer lugar, a enfocarnos en las cosas que son permanentes, no en las pasajeras como las de este mundo, sino que nuestro enfoque vaya en lo permanente, en lo que realmente es eterno. Usted y yo vamos a ver a un Dios volcado completamente a favor de sus hijos, a favor de usted. Y quiero terminar con una palabra en el libro de Hebreos 12, capítulo 26 y verso 27. Hebreos 12, 26 y 27. Y dice así: cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas que son inconmovibles. Para que solo permanezcan las cosas que son inconmovibles. Las cosas que son eternas, las cosas que realmente son importantes para Dios. Enfoquémonos en esas cosas importantes para Él. Y vamos a experimentar la gracia, la misericordia y el amor de Dios de una manera que como nosotros nunca la hemos experimentado. El amor, la misericordia de Dios es siempre infinita. Pero yo soy, cuando yo me dispongo, es el que varío o cambio la cantidad y la forma en que yo lo recibo. Veremos y recibiremos el amor y la misericordia del Señor de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque usted y yo nos hemos vuelto a Él. Querido amigo y hermano, Dios está trabajando, definitivamente Dios está trabajando con su pueblo hoy en día, en medio de toda esta situación. Y no solamente en medio de esto, Dios ha venido trabajando y lo podemos ver a través de la Biblia y a través de la historia
cómo Dios ha venido trabajando y tratando siempre de encarrilar al ser humano a su búsqueda, a acercarse más a Él. Y Dios aprovecha cualquier situación para enseñarnos eso. Y hoy en día toda esa situación está sirviendo para que usted y yo nos volvamos a Él. Hemos estado viendo cosas que siento, y si la memoria no me falla, nunca el mundo ha podido experimentar, o por lo menos no tan próximo, ha podido experimentar un problema tan grave como el que hoy estamos viviendo a nivel mundial por un virus. Pues es el tiempo de que usted y yo también comencemos a experimentar y a buscar las cosas de Dios de una manera como nunca la hemos visto. Y el Señor honrará a su pueblo. El Señor honrará tu búsqueda. El Señor te bendecirá. Inclusive desde el primer paso que tú des en la búsqueda de Él, el Señor siempre te va a bendecir. Y estará contigo para ayudarte siempre, para levantarte, para reconstruir esos muros de nuevo, de ese templo que estaba caído. Ahora el Señor quiere verlo reconstruido, quiere verlo rejuvenecido, quiere darle lo mismo. Y el Señor, la promesa que el Señor nos hace es que la gloria de este templo, esta vez, amado hermano, esta vez que usted se levante, experimentará mayor gloria que la que había experimentado antes cuando estaba en sus caminos. Hoy el Señor te está moviendo para que tú te levantes de nuevo y puedas experimentar, puedas sentir el poder y la gloria de Dios en medio de su pueblo, en medio de ese templo que se ha construido. Permítame orar en esta mañana, hermano. Una de las cosas, en el momento cuando el pueblo vuelve sus ojos a Dios, es que el pueblo se arrepiente. Pide perdón al Señor porque realmente ellos habían descuidado lo que la voz de Dios, lo que Dios les había mandado a hacer. Y yo quiero que en esta mañana, si usted lo tiene a bien y si el Señor ha hablado a su corazón, yo quiero que usted haga esta oración con todos nosotros. Porque todos debemos de pedirle perdón al Señor porque en alguna ocasión hemos dejado y hemos descuidado las cosas de Dios y nos hemos preocupado más por otras cosas. Y yo quiero que en esta mañana usted y yo podamos comprometernos y decirle, Señor, voy a cambiar mis prioridades. Voy a cambiar mis prioridades. Y voy a comenzar a caminar por donde tú quieres llevarme. Cierre sus ojos, por favor. Padre bueno, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, reconociendo, Señor, que hemos fallado. Reconocemos, Señor bendito, que hemos descuidado, Dios, este templo. Señor, reconocemos que hoy nuestro templo, Padre Santo, está debilitado, está en ruinas, está con sus muros caídos. Padre, te pido perdón, Señor, por haber permitido que este templo estuviera, Señor, en ese estado. Padre, y te pido en el nombre de Jesús que tú me perdones, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia, Señor, perdones mis faltas, oh Dios. Perdones mis pecados, Señor. Perdones mi descuido, oh Dios.
Y te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes a levantar estos muros, Señor. Pon en mí el querer como el hacer, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a levantarme nuevamente. Ayúdame a fortalecer, Padre bueno, este templo, Señor, en medio de esta situación, en medio del montón de voces que me hablan posiblemente de una manera negativa, Señor. Ayúdame a levantar y reconstruir estos muros. Ayúdame, Señor. Deseo establecer una relación contigo, Dios amado, saludable. Quiero estar cerca de ti siempre, oh Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a levantarme. Ayúdame a ocuparme, oh Dios, más de tus cosas. Porque tú me has prometido, Señor, que si yo me ocupo de tus cosas, tú te ibas a encargar de todo lo que yo necesito. Padre, guíame. Espíritu Santo, guíanos. Ayúdanos a diseñar esos planos de construcción, Señor. ¿Qué cosas debo de hacer, oh Dios? Padre, que en el momento en que yo doble mis rodillas, Padre Santo, y ponga mi mirada en ti, Señor amado, tú me ayudes a levantarme, oh Dios. Guíame, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero estar cerca tuyo, mi Dios. Quiero estar, oh Dios, aferrado y agarrado a esas cosas que son inconmovibles. Para que cuando el mundo, oh Dios, sea movido, Padre bueno, yo pueda permanecer agarrado de tu mano, Señor. Aunque las circunstancias de este mundo, Dios, muevan al mundo entero, aunque las cosas que están sucediendo muevan al mundo entero, Dios, yo pueda permanecer firme. Yo pueda estar tomado de tu mano, Señor, y no soltarme. Guíanos, Señor, y ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Padre Santo, para que lo que tú has iniciado en cada uno de nosotros lo puedas terminar, Señor. Ayúdanos a poder ser obedientes a tu palabra.